Usted ha calificado firmemente que la disolución del Congreso del 30 de septiembre fue un golpe de Estado. Ahora, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que valida la constitucionalidad de esta disolución, ¿usted la sigue llamando un golpe de Estado? Yo posiblemente lo dije el día, pero cuando ya decidimos el camino competencial, preferí llamarlo una crisis política, porque le tocaba al Tribunal Constitucional en la acción competencial dirimir, y hay una carta que yo envío en correo el día mismo que aceptan la competencial, en que es el Tribunal Constitucional el llamado a dirimir o a resolver este problema que se había iniciado con una ruptura. O sea, golpe de Estado es también en la forma que al momento lo dije, porque se le habían quitado competencias por la fuerza al Congreso de la República. ¿No es un eufemismo, entonces, hablar de crisis política? Yo creo que no, porque sí fue dañado, se golpeó la estructura del Estado. Entendamos Estado como el equilibrio de poderes, de los tres poderes que forman el Estado peruano. Hoy día, 4 de febrero del 2020, ¿se considera el presidente del Congreso de la República o el presidente de la Comisión Permanente? Mira, tú, si me puedes dar a mí, y lo he pedido, cómo se elige al presidente de la Comisión Permanente, te lo agradecería. ¿No es entonces usted el presidente de la Comisión Permanente? Te pido leer el reglamento del Congreso, la Constitución, y en qué momento, en el interregno que está ahí, el presidente de la Comisión Permanente deja de ser presidente del Congreso. No es que me interese el nombre, sino que yo represento una institución, uno de los poderes del Estado. Este fallo es sin duda un fallo histórico, ¿no? Es una sentencia histórica y ¿usted cree que se ha sentado un precedente peligroso para que en un futuro el Ejecutivo pueda entender por denegada la confianza y por lo tanto disolver fácilmente el Congreso? Mira, te lo pongo de esta manera. Olvídate quién es el presidente hoy día. Al final del día esta sentencia declara el intérprete máximo de la voluntad del Congreso al que es presidente de la República. O sea, esa sentencia hoy día hace que el Ejecutivo, el presidente, pueda interpretar la voluntad del Congreso. Porque se irá mañana el señor Vizcarra, mañana vendrá otro señor, y después vendrá otra persona más. Entonces, esta puerta se ha quedado abierta. Ya ha redefinido el equilibrio de poderes en el Perú. Por eso, yo digo, será la historia la que finalmente sea el juez de todos los que hemos participado. Usted comenzó su gestión parlamentaria con una agenda empresarial, ¿no?, que buscaba incentivar y crear un clima favorable para la inversión privada, pero sin embargo en un momento se asoma o aparece una agenda conservadora, ¿no?, en temas sociales, que se ve, por ejemplo, con la creación de la bancada republicana, que incluye al Pastor Rosas, y además en su participación en el colectivo Con mis hijos no te metas. ¿Cómo así aflora esa defensa de los valores conservadores? A ver, yo entro por PPK y entro con una agenda muy puntual sobre inversión. Sin embargo, el presidente Kuczynski me pide que yo me ocupe presupuesto. Pasados 6 meses me nombra ministro. Se me va un año, que no estaba en el Congreso. Después yo regreso y me encuentro con unos debates que ahí comienzo yo a tener fricciones con la bancada. Pero había una histeria a no entender los hechos. Había más bien el interés que se comulgara. Entonces comencé a encontrar una diferencia y una dificultad alrededor de mi bancada, en que al final algunas personas pretendieron que yo no hablara sobre temas empresariales porque tenía conflicto de interés. Entonces, si la bancada decidía que yo ya no podía hablar sobre temas sabiendo que yo había sido presidente de la Sociedad Nacional, y sobre todo en temas que lo único que yo pedía era análisis. ¿Quién decidió que usted no puede hablar sobre eso? Bueno, había todo un grupo que está en lo que se llama el objetivo del milenio y ahí lo dejo. ¿Y en qué momento, entonces, cómo así surge esta defensa de los valores conservadores, con que se le termina asociando bastante al final, ¿no? Claro, ahí veo que eso ha generado una pasión y un odio que al final me hace gracia, ¿no? O sea, yo me quedo solo un año, como te digo, son 9 meses, y ya la parte final del año nos juntamos con un tema de valores. O sea, yo soy católico, nunca lo he escondido, católico practicante, y yo considero que al final del día los temas de la educación de mis hijos la tengo yo. Si tú quieres tener tus hijos y educarlos como quieres,
adelante. Pues me encuentro con el Pastor Rosas, Nelly Cuadros, Sonia Echevarría y Marita Herrera, y teníamos más o menos un punto en común, pero no en el nivel de radicalización que obviamente no los han indilgado. Mi formación moral no se lo voy a imponer jamás a nadie, pero tampoco quiero que me lo impongan a mí. Durante mucho tiempo se ha dicho que usted es fujimorista, ¿no? Y eso es algo que usted ha negado. Usted dice que si bien pueden haber muchas coincidencias en algunos temas con el fujimorismo, usted es independiente. Pero sin embargo, usted sí fue designado en la mesa directiva y fue a la mesa directiva con Karina Beteta como primera vicepresidenta, que es una persona que además tiene severos cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué aceptó usted integrar la plancha con Beteta? Si te das cuenta, la plancha, Fuerza Popular tenía la potestad de nombrar a un miembro. Sé que Karina Beteta tiene cuestionamientos. Cuando yo estuve en presupuesto, me ayudó. Cuando ella estuvo en presupuesto, me ayudó de nuevo a cerrar el presupuesto, si bien en los últimos 40 minutos, pero logramos cerrar 2 presupuestos y el tercero después, cuando ya yo no estaba en la comisión. O sea, ella me había ayudado, una persona que conoce mucho y tiene experiencia del Congreso. Puede Karina haber sido desde el punto de vista política, tener su estilo, pero desde el punto de vista de trabajo había logrado muchos temas trabajando con Fuerza Popular. Va a acabar ya dentro de poco este interregno, ¿no? ¿Y usted, vamos a volver a verlo en la escena política? Mira, yo acabo un ciclo, tengo que pensar, yo acabo un ciclo de vida. Ha sido muy interesante, ha sido importantísimo. No me arrepiento de haber venido al Congreso, creo que ha sido una experiencia humana muy valiosa. Entonces, ¿este cierre de ciclo significa que usted se retira de la política? Cierre de ciclo quiero parar, reflexionar todo el trabajo hecho y pensar qué cosa debe seguir. O sea, yo creo que, como decía Aristóteles, el hombre es un animal político, no César es el político, decía ella en la Torre. Quien deja la política siendo animal político, se convierte en lo primero. Si es que a usted le ofrecieran integrar una plancha presidencial para el 2021, ¿lo pensaría? Claro que lo pensaría. Por supuesto que lo pensaría. Ahí en adelante, ¿qué contestaría? Es otro tema. ¿Es cierto que el señor Rafael López Aliaga se ha acercado a usted para coordinar una posible plancha? No. Él me pidió si lo podía acompañar en la elección que acaba de suceder. Yo le dije, déjame pensar. Y le dije, no tiene sentido, Rafael. Yo tengo todavía, como lo tengo en estos días, bastante trabajo. En el Congreso tengo una responsabilidad de terminar y entregar el Congreso a la República en una situación muy compleja. No había otro partido, que eso sí me reservo, porque que prefería no participar. ¿Fuerza Popular? No. Con Fuerza Popular, entrar a Fuerza Popular nunca se me ocurrió, porque ellos tienen su propia estructura. ¿Ni tampoco en un futuro? ¿Ah? ¿Ni tampoco en ellos un tienen su futuro? estructura, fíjate, es muy complejo entrar en un partido político. Pero ellos tienen invitados, ¿no? Ellos Sí, pero al final del día la estructura política es la que es compleja, ¿no? Y si lo invitaran, por ejemplo, a postular al Congreso. Lo pensaría mucho. Hay gente muy buena, hay gente que le tengo mucho aprecio. También me invitó Rafael, lo pensaría. Ha habido otros partidos que se me han acercado a ofrecerme el tema. Les he agradecido, lo he hecho, pero en este momento, te digo, hace 2 años, 3 años ya que no salgo de vacaciones. Usted es una persona que tiene una trayectoria exitosa, ¿no? Tanto en el ámbito empresarial, ha estado luego usted en el ámbito gremial también, y finalmente el salto a la política, ¿no? Congresista, ministro de Estado, presidente del Congreso. Sí. ¿Usted se imaginaba cerrar este ciclo de esta manera, no entregando las llaves de un Congreso disuelto a un nuevo Parlamento? Mira, definitivamente no. Definitivamente no. No pensaba que iba a llegar a presidente del Congreso tampoco. Fue una experiencia, traté de entrar justamente faltando 1 año y medio, 2 años. No creí la posibilidad de que hubiera una ruptura democrática. No creí que era posible. Pero una de las razones que entré era porque teníamos que avanzar por la población. Eso fue lo que me movió a aceptar. Créeme que no estaba demasiado animado para tomar la presidencia del Congreso por las responsabilidades que iba a asumir. Una vez que las asumí, bueno, tuve que asumirlas completamente. Pero aún así ha sido una gran experiencia. No se arrepiente usted. No. Usted tenía la atribución, ¿no? Eso no está en duda. Yo lo que le quería preguntar es si mirando hacia atrás,
¿no? Más como quizás un acto de cortesía política a favor de la estabilidad. ¿No hubiera sido más sano quizás para el país suspender este proceso de selección de miembros del TC para evitar una disolución del Congreso que finalmente nos ha traído a este punto? Todos somos generales después de la batalla, como te repito. Las voluntades que tú tienes con grupos de personas que te han dado una voluntad y te la están ratificando es muy acotada. Tenías básicamente cuando entra el señor Salvador del Solar, irrumpe en la sala sin haber sido invitado, primer error. Puede interpretarse que tiene derecho a estar en el debate. Igual ha podido protestar, retirarse y mandar por escrito que al no haber aceptado mi presencia, hago esto. Pero el show mediático se vio. Yo en ese momento estaba siendo censurado. Yo estaba sentado en mi curul abajo. Y realmente se genera un momento muy, muy delicado, muy agresivo. Y lo que tocaba, después, viendo retrospectivamente, dada la voluntad que había de seguir adelante el proceso, y tenía la exigencia de la mayoría de seguir con el procedimiento. Entonces, un poco era ¿Se sintió presionado desactivar, usted? Desactivar el mal momento que en ese momento podía generarse o podía el impasse ir a mayores. Entonces yo dije, bueno, vamos a parar un poco, hable usted y retírese usted. Y seguimos nosotros con nuestra sesión. Y la sesión era un procedimiento de voto, no había ningún debate. Pero si pudiera usted volver en el tiempo. No creo que lo hubiese hecho distinto. Cuando tú tienes un consenso en un grupo de gente que no necesariamente logras consensos, tienes que respetar la voluntad del consenso logrado. O sea, uno piensa, si yo estuviera, yo lo hubiese hecho así, perdón. Y tú has medido quiénes eran los que te respaldaban a ti o quiénes pedían que siguieras en ese camino y en qué condiciones estaban dispuestos a seguir el camino. Esa es una evaluación que nadie hace. Pero eso suena como a presión, ¿no? Que usted tenía presión de quienes lo respaldaban. Pero obviamente, el poner el tema en la agenda era una presión de la mayoría. No era una voluntad mía. Era una presión de la mayoría. ¿Y usted en algún momento consideró suspender el proceso de elección? Yo he considerado algunas otras cosas que todavía no las voy a decir. Ahora, ¿y tiene usted alguna autocrítica sobre cómo se manejaron las cosas desde el Congreso, en este Congreso disuelto? Oye, nadie es perfecto, nadie. ¿Cuál sería una autocrítica? Mira, yo sí creo que acá han habido muchos errores, ¿ya? Muchos errores de todo tipo. Pero han sido momentos excepcionales y muy, muy difíciles. Desde que comenzó la elección, una campaña muy mala, una campaña en que no se fue capaz en un primer plano de cruzar puentes nuevamente. La campaña fue muy áspera, muy dura, mucho resentimiento. ¿De parte de quién? Lado y lado. Y no hubo la capacidad de armar un puente y darse cuenta que estábamos manejando una situación de crisis. El tema más interesante ha sido este último, el del que lamentablemente llevó al cierre del Congreso. No creí que se iba a llegar a ese extremo de romper el orden democrático. Los temas que pude haber manejado no los guardaré. Prefiero, ya bastante ha pasado bajo el agua, pensar al respecto, porque hay soluciones que puede dar, pero soluciones que, ¿cuál hubiese sido el extremo al que se hubiese llegado? ¿Hubiese cambiado el escenario al final? No lo sé. Pero yo creo que el 30 ya estaba cantado. El 30 se dio hay cosas raras, ¿no? Se da Ecuador, se da Bolivia, a la semana se da Chile. Acá tuvimos este evento y después me he enterado que el 30 salía el Congreso Americano de vacaciones. No sé si todo eso junto era un mal momento, pero es gracioso que los eventos... ¿Pero cree usted que es parte de algún movimiento internacional, algo que está hilando detrás? No lo sé. Lo que te digo es que a veces me es difícil pensar en coincidencias y la fecha de los golpes en el Perú siempre son los primeros días de octubre. O sea que son temas de que hasta ahora no puedo decir que es una teoría cierta, pero que son coincidencias, lo son. ¿No? ¿Podemos esperar a Pedro Lechea en el 2021 en algún tipo de candidatura? ¿Hoy día? No. Hoy día no. Hoy día. Pero no lo descarto. Hoy día no.